Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que San Juan el Evangelista es también apóstol y a él le debemos cuatro libros del Nuevo Testamento. El Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Juan, 3 cartas y el Apocalipsis. San Juan fue el discípulo amado de Cristo, hermano de Santiago, y dice que después de la resurrección, nuestro Señor va a aparecer a los apóstoles que estaban pescando en el lago, y el que primero conoció que era Jesús fue Juan, el corazón puro, el casto del Virgen. Jesús les preguntó si habían pescado algo, dijeron no, dijo echen la red a la derecha, y pescaron un montón de peces que al punto que el barco se hundía. En ese momento sí, Juan reconoció que era Jesús, salieron a la orilla, Jesús había preparado el desayuno, miel, pan, pescado. Después dijo a Pedro, ven conmigo, va por aquí. Y 3 veces Jesús va a preguntar a Pedro si lo amaba. Sí, Señor, sabe que te quiero, tú sabes que te amo, sí, Señor. Y Jesús le dijo, bien, está bien, ok. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Para reparar las 3 negaciones y lo restablece en su misión, su función de jefe de los apóstoles. Y después le dijo Jesús, bien, cuando eras joven ibas donde querías, etc. Más tarde irás donde no quieres, te llevarán. Hablaba de su futuro martirio que tuvo lugar en Roma el año 67. Él mismo pidió ser crucificado a cabeza abajo. Allí fue sepultado y ahí más tarde Constantino, en los 324, hizo construir sobre su tumba la basílica que hoy llamamos el Vaticano, construida, derrumbada, reconstruida en los años 1500 y pico. Y cuando dijo Jesús a Pedro que el íbalo no quería, de este que Juan estaba veniendo atrás, Jesús le contestó, ¿qué te importa? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Y si yo quiero que él quede hasta que venga, ¿qué te importa? Y de ahí dice, corrió la palabra entre los hermanos que no morirá. No es que no morirá, es que él tenía una misión especial. De hecho, escapó al martirio en Roma. Más tarde fue desterrado a la isla de Patmos y ahí empezó a escribir el Apocalipsis, pero también bajo pedido de los obispos, de los apóstoles, los primeros grandes sacerdotes, que llamamos obispos, le pidieron de refutar unas herejías que ya negaban la divinidad de Cristo. Por esto empieza su evangelio, no como los 3 primeros evangelistas, Evangelio de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, etc., sino empieza como el águila. De hecho su símbolo es el águila. El principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por él. Sin él nada se hizo lo que se hizo, y el verbo se hizo carne, hueso y sangre, un ser humano como nosotros. Y eso es lo maravilloso. Por eso el Evangelio de San Juan es diferente de los 3 primeros. Los 3 primeros, de San Marcos, Mateo y Lucas, los llamamos sinópticos. ¿Qué es sinópticos? Usted pone los 3 textos en 3 columnas, una al lado de la otra, y ve que prácticamente siempre dicen más o menos lo mismo. Un poco más largo, más corto, etc., pero sigue el mismo. San Juan totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él ya tenía bajo los ojos lo que habían escrito y él escribió lo que no se escribió. Y en primer lugar afirma que Jesús de Nazaret es el verbo encarnado. Esto es muy importante saberlo. Nuestro Señor Jesucristo, que sus hermanos, no es cualquier hombre, no es cualquier profeta, no es cualquier sabio. Sí, todo esto lo tiene, pero es mucho más. Es Dios hecho visible, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, dice San Pablo. Y en el Evangelio de San Juan tenemos cosas realmente extraordinarias. Gracias a él sabemos que el primer milagro que hizo Jesús
Lo hizo porque la Virgen lo pidió en la boda de Caná. Ahí nos habla también del bautismo. El que no renace del agua del Espíritu no entra al reino de los cielos. También en este Evangelio de San Juan, capítulo 20, 21, 23, nos habla del perdón de los pecados. Nos habla que Jesús nos dio a María como madre cuando estaba en la cruz. Hijo, aquí tienes tu madre. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Dice que Juan, el valiente Juan, el bien estuvo delante de la cruz de Cristo, el Viernes Santo. San Juan también escribió, dije, tres cartas. La primera es algo larga, muy hermosa. Les aconsejo leerla, meditarla. Ahí tiene la quinta esencia de la caridad cristiana, del amor al prójimo. Y también dos cortitas. Las dos cortitas son muy interesantes, porque ahí realmente tapa la boca a los que intervienen indebidamente en los asuntos cristianos. Quiero hablar de las sectas, ¿no? Y bien dice, por ejemplo, en la segunda carta, es un solo capítulo, hay 13 versículos. Segunda carta dice, versículo 12, mucho más tendría que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablaros cara a cara, para que sea cumplido vuestro gozo. Muchas cosas tenía que escribir, no lo hace con papel y tinta, pero va a hacerlo hablar cara a cara. ¿Qué dijo cara a cara? Muchas cosas que no están escritas. Eso se llama tradición apostólica. Es importante saber eso. Hoy los protestantes, de una manera muy abusiva e injusta, quieren todo con versículo y capítulo, etcétera, etcétera. No, señor. Y los católicos no debemos entrar en esa trampa. Claro, contestamos con capítulo, versículo, pero tenemos que dar bien en claro que la religión cristiana no se basa sobre un escrito, se apoya sobre el testimonio de los apóstoles. Es muy importante esto. Hoy los católicos, lo digo a pesar mío y con pena, han caído en la trampa protestante. Sola escritura es una trampa. ¿Por qué? Porque la religión cristiana no se basa en la escritura, no empezó con la escritura, es el verbo de Dios encarnado, y este verbo que habló, camino, vida y verdad, encargó los apóstoles, sus testigos, serán mis testigos en Jerusalén hasta el fin del mundo. Tienen que dar testimonio, predicar. Los apóstoles dejaron los primeros obispos sacerdotes como lugartenientes, esto aquí en siguiente. Y prometió de estar con ellos hasta el fin del mundo, y que las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora sí hay unos traidores como Judas, de 12 hubo un traidor. Si en la historia pasada o actual hay unos traidores que no cumplen con su deber, no hay problema. En la medida que dicen algo contrario a lo que siempre fue enseñado, anatemas en el culto. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán del Señor. Entonces aquí San Juan dice, tendría muchas cosas que decir, pero no, voy a hablar cara a cara. En la segunda carta, la tercera, también capítulo 1, hay un solo capítulo, versículo 13, muchas cosas tendría que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. ¿Qué dijo? Bien, traducción apostólica. Todo lo que no está escrito, bien nosotros lo sabemos, está en la Iglesia, predicado de siglo en siglo. Es muy importante. La palabra de Dios llega a nosotros de dos maneras. La primera manera fue orar, todo orado. ¿Cristo escribió algo? No. La única vez que escribió fue los pecados de los fariseos, nada más. ¿Mandó escribir los apóstoles? No, pero sí mandó hablar y enseñar y predicar. Sí está. Bien, los apóstoles los primeros 15, 20 años no escribieron, predicaban, enseñaban, bautizaban, confirmaban, daban el Espíritu Santo, celebraban la Santa Misa que llamamos fracción del pan, daban el Espíritu Santo en posesión de las manos, nada escrito. Después, para ayudar a sus ayudantes, a los primeros sacerdotes y obispos como Tito, Timoteo, etc., empezaron a escribir un pequeño resumen para los sacerdotes, para que sigan la predicación.
Pero todo lo que no dijeron, pues no escribieron más bien, pues se llama traducción apostólica, que quede claro esto. Entonces nosotros católicos no nos apoyamos en un texto mudo que cada uno va a tomar, interpretar, buscar la verdad. No buscamos la verdad, la tenemos. Cristo dijo a sus apóstoles: quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Que quede claro. Y no estamos jugando. En ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa, en 2000 años va a decir sus opiniones personales. En la medida que dice sus opiniones personales y desvía, anatema sea punto. Lo que la Iglesia siempre ha enseñado, esto es la doctrina católica. Entonces decía, los primeros 15, 20 años nada es escrito, poco a poco van a escribir. La parte escrita es la tradición escrita, la tradición, la transmisión de la palabra de Dios, y la parte no escrita la llamamos tradición apostólica. Tradición apostólica. Por ejemplo, en su segunda carta a los Tesalonicenses 2:15, San Pablo dice a los cristianos que evangelizó en Grecia, Tesalónica, dice: os felicito porque siguen las enseñanzas, la doctrina en el cual fuisteis evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Siguen lo que enseñaron, sea de carta que les escribió, o sea de viva voz. ¿Qué dijo de viva voz? Traducción apostólica. Esto está en la Iglesia. Con otras palabras, todo lo que no fue escrito está en la Iglesia mediante la predicación, mediante la liturgia, mediante el arte cristiano, mediante las leyes de la Iglesia, el derecho canónico, mediante el credo, los concilios. Y todo eso nos ayuda a entender mejor el texto escrito. Y además, del siglo I al XXI nunca hubo interrupción. Siempre hubo papas o obispos que predicaban por el cristiano las verdades enseñadas. Y cada vez que alguien quiso cambiar, modificar, dijeron anatema, ¡pum! Entonces, que quede claro esto, nosotros no nos basamos únicamente sobre el Espíritu. Termino con este tema. Miren, San Juan, bien San Juan, además de la carta 2 y tercera, bien dice también en el capítulo 20 de su Evangelio, muchas otras señales, milagros hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro. Y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas otras cosas se hizo, no están escritas. Y terminando el Evangelio, según la conclusión, este era el capítulo 20. Capítulo 21, último. El último versículo, miren cómo concluye. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Bueno, manera de hablar, ok, pero muy claro que todo no está escrito. Todo no está escrito. Lo escrito y lo no escrito fue confiado a hombres selectos para comunicar a otros. El bien San Pablo dice muy claramente a Timoteo 2:2: lo que oíste de mí, comunica a hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Oh Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? Las enseñanzas que te da. Entonces, queridos hermanos, demos gracias al Señor que San Juan nos ha dejado estos tesoros, pero sepamos que todo no está escrito y no caigamos en la trampa protestante. ¿Dónde está? Está en la Iglesia. Haga caso en la Iglesia. Lo que siempre fue enseñado, esto es el metódico punto. Y Cristo no miente, ni es débil, es fuerte, Dios Todopoderoso. Estaré con ustedes por su Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Hoy quieren poner todo en duda y manipular la mente de la pobre gente con la Biblia. Por desgracia, dije, hay católicos ahí en esa trampa. Quieren todo, ¿dónde está? No está. Está en la Iglesia, hijo. Cuando San Pedro hablaba, predicaba, ¿tenía un texto escrito? No. Y los demás apóstoles igual. Escribieron para sus ayudantes, sí. Pero todo lo que no está escrito está en la tradición apostólica. Amén.